Presentación de la obra Problemas del pasado americano, 3 tomos. El contenido de los artículos de los 3 tomos que integran la obra Problemas del pasado americano se derivaron de los trabajos presentados en el Congreso Internacional de Etnohistoria Americana, organizado por la Dirección de Etnohistoria y la Coordinación Nacional de Antropología, con el objetivo de establecer un espacio de comunicación e intercambio académico para conocer y analizar los planteamientos, los retos, las propuestas y los avances en las investigaciones etnohistóricas dentro y fuera del territorio nacional. En este congreso participaron investigadores de diversas instituciones de nuestro país y del extranjero, quienes, con las diferentes temáticas expuestas, plantearon nuevas perspectivas e hicieron valiosos aportes a la etnohistoria como disciplina antropológica. Se reunieron en esta obra las voces de los protagonistas y sus reflexiones en torno al quehacer etnohistórico, que de manera directa e indirecta han contribuido al surgimiento y desarrollo de la etnohistoria en México. Algunos de ellos pertenecen al pasado remoto, otros son del pasado reciente y la mayoría representan los tiempos actuales. Las experiencias y los testimonios de los que continuamos realizando investigaciones etnohistóricas desde una perspectiva interdisciplinaria y cuyos temas, además, abarcan distintos ámbitos espaciales y temporales de las distintas etapas del proceso histórico de México. En el primer tomo se concentraron los temas referentes a la etnohistoria y a la arqueología. Especialistas de ambas disciplinas proporcionaron un amplio panorama sobre la estrecha relación que existe entre la evidencia arqueológica y las fuentes documentales. En el segundo, se contienen los trabajos relacionados con la etapa colonial y el sistema de ideas y creencias en la religiosidad novohispana. Los asuntos referentes a las fuentes y a la etnicidad y organización de los pueblos se presentan en el tomo 3. Los colegas Carlos García Mora, Rafael Tena Martínez y Teresa Eleazar Serrano les hablarán con mayor detalle sobre cada uno de estos volúmenes. Adelante, maestro Carlos García Mora. Gracias, Dora. Ha tocado el turno a la presentación del primer tomo de la memoria del Congreso Internacional de Etnohistoria Americana, Problemas del Pasado Americano, celebrado en octubre de 2015 en la ciudad guerrerense de Taxco, publicada el año pasado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un defecto, pero a la vez una virtud de las memorias de congresos consiste en que contienen una suerte de miscelánea de temas, un abanico de artículos de la más variada índole, algunos directamente relacionados con los problemas de interés de un investigador particular, pero otros, la mayoría, están alejados de sus preocupaciones. Sin embargo, los volúmenes que a la vez ofrecen no pocas sorpresas y una ventana para constatar la temática que está ocupando a la comunidad científica. Este volumen no es la excepción, ya que nos ofrece un menú de aportes que actualizan el conocimiento de los americanistas o americanólogos. Por cierto, las plumas que escriben los textos fueron mayoritariamente femeninas, 6, mientras las masculinas solo son las de 2 solitarios hombres que en este volumen constituyen la minoría escribidora. Sexos aparte, veamos el contenido de algunos de los estudios incluidos, no sin antes advertir que contiene al principio una visión general de la trayectoria y las labores de la Dirección de Etnohistoria del INAH, que tuvo a su cargo la organización del Congreso, escrita por quien entonces era su directora, la colega Dora Sierra Carrillo.
Primero, mediante un esfuerzo interdisciplinario, Marisol Moreno hace una reconstrucción de la cambiante y dinámica historia de la importante sede isleña del linaje Tlatelolca en la Cuenca de México. La autora se remonta hasta las ocupaciones humanas antecedentes relacionadas con entidades del noroeste de la cuenca y más allá, pues tiene relaciones culturales y comerciales con Chupícuaro. La huella humana más antigua en la isla ocurrió hace al menos unos 2170 años, aunque solo debieron ser campamentos estacionales de pescadores. Tiempo después, con el apogeo de la metrópoli teotihuacana, Tlatelolco contó con un asentamiento más estable, con un centro ceremonial incluso. La presencia teotihuacana es larguísima, desde hace 2170 años hasta hace 800, más de 8 siglos. Esto es casi 33 generaciones. Ahora bien, en el periodo que corrió entre hace 560 y 1000 años, fue ocurriendo el ocaso teotihuacano y la migración de pueblos chichimecas que irrumpieron en la Cuenca de México. De manera que la quiebra del monopolio político de Teotihuacán dio paso a centros independientes, lo cual le permitió un importante desarrollo a Tlatelolco, convirtiendo en un tlatocayo sujeto o ligado al señorío de Azcapotzalco. Así, cuando Azcapotzalco se convirtió en el señorío más poderoso de la cuenca, este suprimió la autoridad y el orden propio de Tlatelolco para imponer otra autoridad y otro orden. Además, trasladó allí a tepanecas que disfrutaban de mayores beneficios a los disfrutados por los tenochtitlan. Con todo, Tlatelolco agrandó su superficie construyendo chinampas. Tlatelolco logra mantenerse bajo tutela de Azcapotzalco en su radio de acción y, como este, experimentó en su seno la fusión de varios pueblos. De hecho, la isla de Tlatelolco estuvo ocupada intermitentemente por tepanecas. Por cierto, la fundación tepaneca del nuevo Tlatelolco fue anterior a la de Tenochtitlan. Por lo tanto, Tlatelolco se identifica con el señorío de Azcapotzalco en el último tramo de la historia antigua, engrosado con migrantes chichimecas, antes de la invasión de las huestes hispanas depredadoras y su sometimiento a la corona española. Cabe finalmente señalar que el autor acompaña esta historia accidentada con referencias a los importantes cambios climáticos sucedidos en la cuenca. Segundo, un tema abordado por Amalia Atolini Lecón es el de las provisiones y el tianguis en México Tenochtitlan, uno de los centros mesoamericanos más poderosos del último periodo de la historia antigua, gracias, entre otros factores, a su control y su fuerza integradora de un sistema de interdependencia económica, política, religiosa y cultural, cobijada por un fuerte poder guerrero, añadiríamos nosotros, amén de un sistema tributario que subsidió el florecimiento mexica. Por todo ello, el altiplano fue el área nuclear de una integración espacial bien estructurada. Todo ello acompañado de una impresionante distribución e intercambio de recursos y productos, amén del fruto de la recolección, la caza, la pesca, la cría de animales y las manufacturas de la propia cuenca, de regiones circunvecinas y de territorios hoy llamados Puebla, México, Morelos, Guerrero, Golfo de México, Oaxaca y Chiapas. Al respecto, hubo un intercambio a muy asombrosas distancias de productos de lujo, joyas, conchas, plumas de piedras preciosas,
pieles y tintes de tierras bajas y tropicales. Ello derivó una red de caminos y rutas enlazadoras de territorios con recursos distintos, en cuya convergencia tenían lugar los tianguis interregionales. México-Tenochtitlan mismo disponía de calzadas de acceso, puertos para atracar a centenares de canoas y espacios para tianguis, sitios para comer y pernoctar. Además, la ciudad contaba con artífices que manufacturaban con las materias primas que arribaban a Tenochtitlan. Por supuesto, esto implicó el esfuerzo de comerciantes, artífices, ostecas y tamemes. Ello atrajo a migrantes que se establecieron en barrios específicos, ampliando la gama étnica y cultural del conglomerado urbano. Además, existieron pueblos de comerciantes y pueblos que funcionaban como puertos para el intercambio con traficantes extranjeros. A esta completísima visión de la autora del complejo comercial Tenochca, solo le faltó mencionar el comercio con el norte lejano. Tercero, un tema relevante, si de la Cuenca de México se trata, es el sistema mexica de navegación que unía económicamente todo el sistema que articulaba las 4 áreas lacustres de esta cuenca hidrológica cerrada. En el posclásico tardío, con sus respectivas funciones sociales, políticas, económicas y religiosas. Acerca de ello, nos ilustra Mariana Favila Vázquez. Los centenares de canoas que circulaban en la Cuenca de México y que transportaban todo tipo de mercancías eran de poco calado, con proa cuadrada y extremos planos y elevados, aptas para transportar entre 1 o 2 personas hasta 65, según sus dimensiones. Las había de 3 tipos. A, la balsa impulsada con remo o pértiga. B, la tallada en un tronco con fondo plano y sin distinción entre proa y popa. C, la de proa y popa levantadas. D, la de proa y popa diferenciadas con extremos planos. E, la guerrera con carcasa o escudo de protección. Y F, la que mostraba insignia tallada en la proa o que iba decorada. Las canoas, además de manufacturarse para autoconsumo, también se hacían para vender. Por cierto, la autora señala que, para ello, se disponía de grandes bosques alrededor de los lagos con abundantes ahuehuetes, cipreses y pinos maderables, aptos para hacer canoas. Despierta especial curiosidad del lector la descripción de las embarcaciones de guerra, versátiles y rápidas, para enfrentamientos navales que permitían cambiar los ataques en tierra con la lucha en los lagos. Estas embarcaciones transportaban guerreros que combatían con flechas, fisgas, piedras y varas apuntaladas. Así que debió existir una especie de milicia naval que acorralaban e inducían al enemigo a caer en trampas o bien emprendían ataques nocturnos, amén de que, en caso de derrota, fungían como principal medio para la huida. No por nada, la canoa aparecía en relatos míticos e históricos que, de paso, hoy nos muestran el conocimiento y el manejo de los mexicas de la tecnología para el desplazamiento por el agua y su consecuente capacidad para apropiarse del medio lacustre. Cuarto, pasando a otra lejana región, las tierras mayas, cuyos señoríos tenían un carácter guerrero. Este tema es de Gabriela Rivera Acosta. Ella
Escribió sobre el militarismo y la belicosidad de la guerra maya, que fue una constante entre clanes y unidades políticas para apropiarse de tierras y minas de sal, para tomar cautivos, para atender otros motivos económicos, ceremoniales, políticos y legitimadores del poder del linaje gobernante, para someter y exigir tributo, para hacerse de un botín y para incorporar políticamente a otras unidades políticas, así como para dirimir luchas internas por el poder. Lejos ya de la imagen pacifista de la sociedad maya, la autora aborda su muy desarrollado sistema militarista. Participaban en la guerra hombres de la nobleza y guerreros capacitados como los lanceros, así como hombres de capas sociales subalternas que hacían de infantería, integrando el grueso de los batallones, todos bajo el mando de gobernantes de las grandes ciudades que eran baluartes defensivos. Los mandos subalternos estaban jerarquizados. Como utilería se usaban 2 minutos, Carlos. silbatos, como utilería se usaban silbatos, tambores y otros instrumentos y tal vez banderolas o insignias para hacer señales sonoras y visuales y para dar indicaciones a los combatientes. Los contingentes del señor gobernante eran acompañados con sacerdotes que se hacían cargo de los rituales previos y durante las batallas mismas, en ataques a ciudades o en emboscadas. Tal vez los gobernantes mismos estaban presentes, así como músicos en la marcha y al inicio de la batalla. En combate, los guerreros se organizaban en agrupaciones estratégicas, divididas en contingentes acomodados en el campo de batalla, según el tipo de armas que cada uno llevaba. Respecto de las armas, usaban arrojadizas y de choque, y además portaban protecciones de diversa índole. También había fortificaciones de diversos tipos. Por supuesto, la autora menciona la cosmovisión asociada a la guerra. Una de las dudas que le quedan al lector es la paradoja de una sociedad guerrera involucrada en luchas armadas constantes entre sus señoríos y a la vez cultivando la ciencia y el arte hasta las cumbres más altas de la civilización mesoamericana. Bueno, tenía todavía 2 más, pero como ya me quitaron la palabra, hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Lo que pasa es que nos dieron 50 y tantos minutos, entonces tenemos que ajustarnos, disculpa. Bien, ahora el maestro Rafael Tena Martínez nos hablará sobre el contenido del segundo tomo, que se refieren a la etapa colonial y al sistema de ideas y creencias en la religiosidad novohispana. Les recuerdo que tenemos 18 minutos. Adelante, maestro. Muchas gracias. En diciembre de 2019, el INAH publicó en 3 tomos las memorias del Congreso Internacional de Etnohistoria Americana, Problemas del Pasado Americano, celebrado en Taxco de Alarcón, Guerrero, en los días del 25 al 28 de octubre de 2011. La obra fue coordinada por Dora Sierra Carrillo. El segundo tomo, dedicado a los temas de la colonización y la religiosidad, comprende un total de 13 artículos que en su mayoría son reelaboraciones de las ponencias presentadas en el Congreso. En el primer apartado, dedicado a la colonización, encontramos 4 artículos. El primer artículo, titulado Alguaciles, Cuicos y Aguilitas, garantes del orden en el México colonial, es de María Luisa Pasos Pasos. El texto comienza diciendo: una de las características principales de la conquista y posterior colonización del continente americano fue la improvisación. ¿Cómo gobernar un nuevo mundo poblado de personas y cosas nunca antes vistas? La solución fue muy sencilla:
pues consistió en tratar de hacer las cosas como se hacían en Castilla. Para empezar, en nuestro caso, se le dio al antiguo Semanáhuac el nuevo nombre de Nueva España, y en relación con el tema del buen gobierno en la Ciudad de México, se optó por tener dos alguaciles mayores, uno nombrado por la audiencia y con un territorio jurisdiccional amplio, y otro nombrado por el ayuntamiento exclusivamente para la ciudad, lo cual obviamente fue desde un principio motivo de conflictos. Además, como se acostumbraba entonces, el cargo no tenía asignado un sueldo, sino que más bien había que comprarlo y después seguir pagando una especie de renta periódica a la corona. Así que el alguacil mayor de la Ciudad de México tenía que saber administrar muy bien lo recaudado por concepto de multas por infracciones a la ley y de permisos para el comercio, los juegos de azar y las peleas de gallo, etcétera, a fin de que alcanzara suficientemente para cubrir las contribuciones a la corona, para su propia manutención y la de su familia, y para otros gastos, para pagar a los alguaciles menores, cuicos y aguilitas, nombres que se daban entonces a los policías de barrio, que eran quienes finalmente debían fungir como garantes del orden público en el México colonial. El segundo artículo es de Luis Barjau Martínez y se titula Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero en la península de Yucatán del siglo XVI. El autor atribuye a los dos náufragos españoles que fueron a parar en pueblos de la península de Yucatán actitudes paradigmáticas frente a la circunstancia de hallarse a merced de pobladores y autoridades extraños. En el caso de Jerónimo de Aguilar, este se esfuerza por mantenerse fiel a la cultura de su comunidad de origen e incluso, con humildad, decide ensayar ciertas acciones de convencimiento en su nuevo entorno. Siendo al parecer clérigo ordenado en algún grado, se siente obligado a recitar escrupulosamente las horas del oficio divino y a su manera trata de evangelizar a sus amos. En cambio, Gonzalo Guerrero acepta deliberadamente su asimilación a la comunidad que lo retiene. Se casa con una indígena y engendra al primer mestizo de estas tierras. Hablando de su primer hijo, dejó dicho: nos nació un niño que no es ni blanco ni moreno, pero que tiene los ojos claros y la piel del cuerpo más clara que la de la faz. Cuando Jerónimo de Aguilar trata de persuadirlo para que se integre a las huestes españolas de Hernán Cortés, según Bernal Díaz del Castillo, Guerrero le responde: hermano Aguilar, yo soy casado, tengo 3 hijos, y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Íos vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí desde que me vean esos españoles ir de esta manera? Ya veis estos mis 3 hijitos, cuán bonitos son. Por vida vuestra, que me deis de esas cuentas verdes que traéis para ellos, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. El tercer artículo se titula Plantas alimentarias en Al-Ándalus y su expansión a través del Atlántico, y lo debemos a Expiración García Sánchez. Durante los 8 siglos en que los árabes dominaron la parte sur de la península ibérica, estuvieron aportando a ese territorio, entre otros bienes, plantas y nuevas técnicas de cultivo.
Así se acrecentaron las fuentes de alimentación, medicina y cosmética, pero también se abrió paso a la posibilidad de modificar el paisaje. Esta contribución radical quedó plasmada en el refrán: una huerta es un tesoro si quien la labra es un moro. No resulta extraño entonces que cuando los españoles vinieron a colonizar vastas regiones de América, hayan traído igualmente nuevas plantas y con ellas hayan enriquecido el paisaje de las tierras americanas. A una porción de esas nuevas tierras la llamaron Nueva España, no solo porque desde un principio les pareció que era semejante a la España peninsular, sino porque quisieron moldearla a imagen y semejanza de su tierra de origen. En el artículo se menciona en particular la dispersión del extenso y complejo género de los cítricos, que estaba dominado por el insustituible limón, al cual se sumó ya en pleno siglo XVI la naranja dulce, cuya difusión desde China fue impulsada por los portugueses. Así pues, el nombre español de naranja, que inicialmente estuvo reservado a la naranja amarga, se deriva del árabe naranni, pero curiosamente a la naranja dulce los árabes la llaman burtukal, por haber sido difundida por los portugueses. Asimismo, se mencionan en el artículo las numerosas variedades de peras, algunas de ellas obtenidas mediante injertos. El cuarto y último artículo sobre colonización es de Damián González Pérez y se titula Gente belicosa, formas de resistencia indígena en el sur de Oaxaca en los primeros años de conquista. Coatlán, 1524-1547. En el segundo apartado dedicado a la religiosidad, encontramos 9 artículos. En relación con prácticamente todos ellos, se puede constatar que no interesa tanto considerar las manifestaciones concretas de alguna religión, ni las acciones de sus administradores oficiales, sino más bien describir y analizar una cierta tendencia innata de los seres humanos para sacralizar la naturaleza y los diversos aspectos o momentos de la vida social. Esa tendencia es en un principio como un impulso individual que luego se va cristalizando en un conjunto estructurado de creencias y de prácticas sociales, el cual otorga una gran cohesión a las comunidades. En relación más directa y estrecha con la época prehispánica, se presentan 2 artículos. El primero es el de Elodie Dupé García, intitulado Tlapalan, en torno al polimorfismo de un lugar mítico náhuatl. Se profundiza principalmente en el significado de Tlilan Tlapalan, el lugar del negro y del rojo, el mítico lugar en que Quetzalcóatl, el autoexiliado rey de Tolan, fue al encuentro de su muerte y de su transfiguración. El segundo artículo es el de José Eduardo Contreras Martínez, que se titula Influencia azteca en la concepción y el ritual de Camaxtle entre los tlaxcaltecas. Allí se nos dice que Camaxtle, dios tutelar de los tlaxcaltecas, fue en un principio un dios semejante a Mixcoatl, pero que con el correr del tiempo se fue asimilando a Huitzilopochtli. Esto a raíz de que los tlaxcaltecas, sitiados en Tepeticpac, que antes se llamaba Texcalticpac por los huexotzincas,
solicitaron y obtuvieron la ayuda militar de los mexicas. Como consecuencia de ese acercamiento entre mexicas y tlaxcaltecas, estos últimos habrían aceptado la práctica ritual de los sacrificios humanos, antes desconocida para ellos. Sobre la época colonial en particular, tenemos el artículo de Nidia Andrea Olvera Hernández intitulado Idolatría, superstición y embriaguez en la Nueva España, delitos con peyote y otras hierbas. Y ya sobre la época actual, aunque buscando siempre antecedentes en las fuentes documentales relativas a las épocas prehispánica y colonial, tenemos los siguientes artículos. Primero, el ritual del baño, permanencia y cambios de un rito mexica, de Tomás Pérez Reyes. Segundo, el ritual conocido como el levantamiento de la cruz en Malinalco, Estado de México, un primer acercamiento, de María Teresa Neaves Lezama. Tercero, los festejos a San Martín Caballero en una comunidad de origen indígena en Guadalajara y la pervivencia de rasgos mesoamericanos de Néstor Andrade Rocha. La tensión que se da entre tener que representar a San Martín de Tours con sus ornamentos episcopales o poder representarlo vestido de charro como en un tiempo se hizo, o ataviado como soldado romano y cabalgando, es totalmente actual, pero las expresiones de la reciprocidad, el intercambio y la redistribución que permean los ritos de la fiesta anual y que contribuyen eficazmente a la integración de la sociedad y a la creación de instituciones, constituyen rasgos que manifiestamente se remontan a la época prehispánica. El cuarto artículo se titula Las plantas sagradas entre los Crusoop de Quintana Roo y es de Daniela Sánchez Arroche. El quinto, el culto a la Santa Cruz en la Sierra Nevada, es de Víctor Alfonso Benítez Corona. Y finalmente está el sexto artículo, la muerte por ahorcamiento, percepción en una comunidad maya de Yucatán, de Mundo Alberto Ramírez Camacho. Se parte del hecho documentado de que en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se da un elevado número de suicidios, principalmente entre la población de origen maya. Se seleccionó luego la comunidad de Cuncunul, Yucatán, para llevar a cabo un estudio particular sobre el tema. Se llamó asimismo la atención sobre la prevalencia del ahorcamiento como medio para quitarse la vida. Por último, se quiso ofrecer desde el punto de vista de la antropología consideraciones científicas adicionales que pudieran complementar los estudios ya existentes sobre el fenómeno, realizados principalmente desde el punto de vista de la medicina y la psiquiatría. En el artículo se señalan algunos antecedentes culturales identificables desde las épocas prehispánica y colonial que podrían contribuir a explicar, sí, muchas gracias, que podrían contribuir a explicar la visión de la muerte por ahorcamiento entre la población maya. Y asimismo se constata que existen mecanismos rituales para tratar de controlar las condiciones de vida y de muerte a que están destinados los hombres desde su nacimiento. Como podemos ver, los temas tratados en el segundo tomo de las Memorias del Congreso Internacional de Etnohistoria Americana, Problemas del Pasado Americano, son muy variados. Todos ellos son estudiados con competencia profesional y expuestos en forma adecuada,
incluyendo ilustraciones y las bibliografías correspondientes. Felicito a todos los que han contribuido para alcanzar este logro académico y recomiendo ampliamente la lectura de estos estudios. Muchas gracias. Te escuchamos, Tere. Muchas gracias por acompañarnos y a mí me resulta una gran satisfacción y un honor presentar este tomo 3, que está titulado Etnicidad, Organización de los Pueblos y Fuentes. Bueno, este volumen resulta interesante porque nos adentra en el conocimiento del estudio y manejo de las fuentes históricas a través de las cuales podemos explicar un hecho del pasado, lo cual se aprecia en la mayoría de estos trabajos, en donde vamos a encontrar desde un ejemplo de cómo se van formando los distintos archivos históricos que son depositarios de fuentes de primera mano, hasta el mismo análisis de estos testimonios. Tal es el caso del trabajo de la arqueóloga, pedagoga, filósofa y historiógrafa Eulalia Guzmán, quien viajó entre septiembre de 1936 y mayo de 1940 por diversas ciudades europeas en busca de documentos sobre la antigüedad mexicana, consultando acervos de bibliotecas y archivos en Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Bélgica e Italia. Por lo que María del Carmen Soto Valderas, en su texto Eulalia Guzmán y sus contribuciones al Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presenta la primera parte de un estudio sobre sus contribuciones en la formación y organización de dicho acervo. Este trabajo hace referencia a documentos resguardados en los archivos históricos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y del Museo Nacional de Antropología, ambos adscritos a este instituto. Asimismo, Miguel Ángel II Guzmán, en su texto Pasos hacia la comprensión de las crónicas, formas de trazar distancia para pensar la alteridad, nos hace reflexionar que una fuente histórica se debe estudiar como producciones culturales complejas, que deben ser analizadas desde sus lugares de producción. Para ello, entabla una discusión muy rica entre la forma de abordar e interpretar las crónicas y la manera en que se exponen su discurso, cómo lo comprende el lector y su capacidad de verdad dentro de la narración, que dan una visión sobre un acontecimiento que permite un vínculo entre la historia y la cultura, en donde los investigadores juegan un papel esencial al exponer sus datos de acuerdo a su modo de interpretar la historia. Esta interpretación, de acuerdo a Alfonso Rosales López y Armando Jesús Romero Monteverde, debe de realizarse despojándolas de los juicios de valor. Así lo dan a conocer en su texto Los Antiguos Californios, su interpretación, un problema de las fuentes históricas o de las disciplinas antropológicas, en donde ambos autores debaten y reflexionan sobre los cuidados que se deben a las fuentes históricas, por lo que desarrollan especialmente para su tema varios aspectos, como es la geografía de la península de Baja California, la toponimia de California, los estudios paleopatológicos llevados a cabo en restos de indios californios que confirman la buena salud que tenían los habitantes peninsulares hasta antes del contacto español, entre otros, y que los llevan a acercarse al conocimiento de este grupo. Al igual, se presentan 3 trabajos en donde se estudian distintos tipos de fuentes documentales. Tal es el caso del documento que analiza Ana Laura Vázquez Martínez para la conformación de su trabajo titulado La excepción rompe la regla, entre el martirio y la rebeldía, la procesión de Corpus Christi y los pueblos indios en la Ciudad de México, siglo XVIII. En él hace referencia a una fuente consultada en el archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México que relata la organización de la celebración religiosa Corpus Christi a fines del siglo XVII y XVIII. Principalmente hace alusión al trabajo de las enramadas que realizan los pueblos indios, en donde se conjuntan y se dieron circunstancias e inconformidades sociales que iban desde el martirio de los indios hasta la rebeldía de los alcaldes encargados en su organización. Otra fuente histórica que presenta en esta obra es su códice estudiado por Anne-Marie B. Waurer,
en su texto Libellus de Medicinalus Indorum Herbis, algunos ejemplos del dibujo precortesiano y o su uso fonético de las pictografías. Esta obra es mejor conocida como Códice Badiano, traducido por Martín de la Cruz. Lo describe como el primer herbario y tratado de medicina en el Nuevo Mundo e indica que a principios de la segunda mitad del siglo XVI todavía sobrevivían varios rasgos de la tradición pictórica indígena. Expone su historia, sus autores, su contenido, el estilo del dibujo en la obra, la representación de las plantas con su raíz como particularidad y las grafías de las piedras asociadas a las plantas. También podemos consultar en este compendio la disertación de un manuscrito elaborado en el último cuarto del siglo XVIII, que consiste en la relación de Fray José Díaz de la Vega, donde lamenta que no se tome en cuenta la participación de los indios en la construcción de la sociedad novohispana. Haciendo énfasis en los otomís, este estudio lo plasman Rosa Brambila Paz y Beatriz Cervantes Jauregui en su texto Las Memorias Piadosas de la Nación Indiana, una perspectiva incluyente del siglo XVIII. En él exponen el contexto y circunstancias en que se elaboró el escrito, dan su descripción y algunos datos biográficos del autor para explicar su interés por los otomís. La obra de Díaz de la Vega la refieren como un indicio de otra versión de la historia que también surge entre los indios, quienes voltean al pasado para redefinirse y demostrar que no hay una historia terminada. Este ejemplar también presenta textos de interés sobre la etnicidad como una categoría de análisis para la comprensión de los continuos y contradictorios procesos en los que se legitiman y producen rasgos culturales que congregan a los sujetos. En este tomo podemos hablar de dos, los vascos de la Ciudad de México y los pueblos indios de Querétaro del siglo XVIII. Los primeros son estudiados por Jesús Héctor Trejo Huerta en su trabajo Redes Sociales y Paisanaje entre los vascos novohispanos, el tránsito de la tradición a la modernidad a fines del siglo XVIII. En él hace referencia al término étnico, redes de parentesco y a su pensamiento intelectual. Expone que los vascos lograron sostener una fuerte identificación gracias al ejercicio de determinados principios culturales, el patriotismo y sus redes del paisanaje, sus prácticas matrimoniales tendientes a la endogamia, el asistencialismo económico que ejercían sus cofradías, el ejercicio de una profunda religiosidad y la importante labor educativa, científica y cultural de instituciones como el Colegio de San Ignacio de Loyola, las Vizcaínas y la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Con respecto a los segundos, Ricardo Jarillo Hernández discute en su trabajo las cofradías de los pueblos indios de Querétaro durante las reformas borbónicas 1776-1807, las características de los pueblos de indios del Valle de Querétaro por medio de un estudio de sus cofradías a fines del periodo colonial. Primeramente enuncia los elementos distintivos de las políticas borbónicas en el siglo XVIII, elemento que le permite contextualizar las acciones que experimentaron las cofradías en su contra. Define el ámbito espacial de estudio mediante la caracterización de los pueblos. Detalla el número y la vocación de las cofradías, su capacidad crediticia y finalmente su crisis y extinción como resultado de la mayor parte de las políticas emanadas por la corona española. Este volumen cierra con el trabajo de Sabino Arroyo Aguilar titulado El pasado, presente desde la etnografía religiosa, manejo del espacio cultural y las redes del poder en los Andes, que bien trata sobre la organización de los pueblos andinos, en donde su objetivo principal fue aproximarnos a la cuestión religiosa andina a través de fuentes arqueológicas, etnohistóricas y antropológicas, con una metodología etnográfica y su análisis comparativo y simbólico de procesos históricos y culturales. Como resultado de sus observaciones y deducciones directas del escenario, ritos y ceremonias y diálogo, mitos y relatos con los actores sociales en sus propios espacios sagrados y actividades vivenciales. Asimismo, expone la continuidad de la religión andina desde su origen precolombino hasta el presente, como una forma de entrever a los pueblos étnicos, su lengua quechua y sus variantes, en la Sierra Centro del sur de Perú.
quienes no solo han preservado sus tradiciones religiosas, sino su organización comunal, su economía agropecuaria milenaria y su territorio desde antes y después de la colonia. En todo su estudio muestra la continuidad de la religión andina, el proceso de revalorización, restitución y o reconstrucción para el mundo. En perspectiva, recuperando la visión totalizadora, ecologista y humana como un nuevo paradigma frente al mundo moderno de mercado desbocado y de la ciencia materialista degradante. Finalmente, para cerrar esta presentación, podemos mencionar que por fin, después de muchos tropiezos y logró concretarse esta obra a pesar de contratiempos que demandaron mucha paciencia de la coordinadora Dora Sierra. Por todo este trabajo que ella realizó y la dirección de Etnohistoria, los invitamos a que lo adquieran y lo lean. Apostamos a que contribuirá con un granito más sobre el conocimiento de las fuentes, la etnicidad y la organización de pueblos que nos llevan a un conocimiento sobre la historia de nuestro México querido. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos sinceramente el aporte, la participación de los colegas Carlos García Mora, Rafael Tena Martínez y Teresa Eleazar Serrano por este análisis tan profundo, tan cuidadoso que hicieron de los contenidos de las tres obras. Sin embargo, debo aclarar lo siguiente: los dos primeros tomos fueron impresos por cuestiones de la pandemia y de la situación que se vive de irregularidad laboral. El tercer tomo lo pueden consultar únicamente por línea. Otro punto importante que quiero agregar es que el proceso que lleva en el instituto nuestra publicación y editorial pasa por dos comités o por dos comisiones de publicaciones. En este caso, la comisión de publicaciones de la Dirección de Etnohistoria de ese momento estaba formada por María Teresa Neaves, Cuauhtémoc Velasco Ávila, Guadalupe Suárez Castro y Ada Lilia Magaña Castillo. Ellos hicieron el primer filtro, por llamarlo así, la primera magna revisión de las tres obras. Además, quiero agregar lo siguiente. En la portada aparece un mapa que fue propuesto para que fuera la portada de los tres tomos. Bueno, este mapa es una imagen de América, es un mapa de América que se publicó en 1640 y que lo elaboró, el autor es Jodonocus Hondius. Y la persona que propuso este mapa y que yo le he llamado afectuosamente padrino es el director de la Dirección de Etnohistoria, que es el doctor Cuauhtémoc Velasco Ávila, que él fue el que me mostró y me dijo: oye, ¿qué te parece este mapa? Bastante antiguo, siglo XVII, para que se presente entre los tres tomos. Y afortunadamente, ¿verdad? Todo salió tan bien que lo tenemos ya incluso a la venta estos libros y en línea el tercer tomo. Entonces, a todos ellos, una obra no es de una persona ni de tres ni de cinco, es de un conjunto de colegas que aportamos lo mejor de nosotros mismos para que las cosas salgan bien. Así se trabaja en el INA y así seguiremos trabajando. Muchas gracias a todos los compañeros, a los que participaron en el Congreso, a los que enviaron sus artículos de acuerdo a las normas editoriales del INA, al Comité Editorial de Publicaciones del Centro de Trabajo, al doctor Cuauhtémoc Velasco Ávila, que siempre está al pendiente de todo este proceso y desarrollo de las publicaciones. Y yo, en lo personal, la experiencia fue muy valiosa, tanto en el Congreso como en la coordinación de estos tres tomos, y verdaderamente estoy muy, muy agradecida y satisfecha de la respuesta que tuvieron todos los colegas para llevar a cabo esta empresa editorial. Muchas gracias y ojalá pronto lo puedan tener en sus manos, leerlo. Muchas gracias y hasta pronto. Gobierno de México.